Buenas tardes con todos. En esta oportunidad voy a presentar mi podcast, Pautas para la redacción de un artículo. Mi nombre es Estefanía Andrea Cabuana Flores, de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma. Curso Metodología del Trabajo Científico con la magíster Jocelyn Erika Canchari Fierro. Pautas para la redacción de un artículo. En este capítulo organizamos las principales recomendaciones para la composición de los aparatos de un artículo de investigación. La multitud de fuentes al respecto, de algunas de carácter normativo, también teórico reflexivo y otras de orden indicativo e empírico, permite recoger los recuerdos vigentes sobre el género y plantear las zonas más claras, haciendo énfasis en la corrección por parte de los árbitros. El título. Desde la perspectiva funcional, el título es la parte del artículo que sirve para informar el tema tratado en el texto. Por esta razón, el título responde a la pregunta ¿de qué trata esencialmente el contenido? Y funciona como etiqueta o nominación del trabajo. De acuerdo con Cisneros 2006, un título debe tener al menos estas características: breve, ojalá no sobrepase de un renglón; norma Zappa, limitado la extensión del título de 12 palabras como máximo. Otro, completo, debe representar la idea del contenido general del trabajo; 2 o 3 palabras puede que no sea suficiente. Otro punto, preciso y adecuado, debe ser congruente a la idea principal y los objetivos. Otro, concreto, debe evitarse las ambigüedades; en ciertos casos que se puede clarificar los subtítulos. Los autores. El nombre que aparece después del título en la línea del autor pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito. Esto quien está dispuesto a sostener lo que enuncia e implícitamente asegura en el texto, cumple con todos los requisitos formales y éticos que la publicación científica implica. La revisión de esta parte del artículo llamaremos la atención sobre 6 casos y aspectos comunes. 1. Prestigio de la coautoría. 2. Coautoría inmerecida. 3. Coautoría no reconocida. 4. Desorden de la coautoría. 5. Inconsciencia de la presentación del autor. Y por último, 6. Omisión de datos. También es frecuente que en los comités editoriales de la revista científica soliciten incluir en un pie de página las líneas que contengan la información sobre el origen del artículo presentado, enmarcado en un proyecto de investigación, financiamientos del proyecto, duración del mismo, etc. Y también en una biodata o breve referencia a la carrera académica del autor. Cisneros Olave 2012, página 42 a la 43. El resumen. Desde el punto de vista funcional, el resumen, también llamado síntesis, sumario o sinopsis, es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del contenido total del trabajo. El resumen responde a la pregunta ¿qué contenido presenta el artículo? Igual que el título, funciona como etiqueta para visibilidad en buscadores electrónicos o bases de datos. Palabras claves. De una perspectiva funcional, definen como la parte del artículo que condensa en pocos términos, generalmente de 3 a 5, de acuerdo a cada política editorial, su contenido completo. La función es idéntica a la del resumen y al del título, en cuanto el etiquetado del artículo y responde a la misma pregunta del primero. ¿Con qué respuesta todavía más sintética? Valderrama 2005. Añade que esas funciones a la posibilidad de reunir y resumir artículos sobre el mismo tema, por ejemplo, en la elaboración de estados del arte, artículos de revisión, entre otros. En la herramienta para la elección de árbitros por parte del editor, existen 2 métodos de redacción en conjunto de palabra clave, uno deductivo, otro holístico. Si elige el primero, las palabras claves representarán el contenido fundamental del texto, desde el término más general hasta el más específico, es decir, de manera inclusiva. Si el método es holístico, la selección de los descriptores se realizará con base de segmentos, IMRIT.
Es decir, se elegirán 4 términos que respondan al tema, la metodología y o materiales, los resultados y la discusión respectivamente. La introducción. Desde una perspectiva funcional, la introducción es el primer segmento extenso del artículo de investigación que se utiliza para exponer los aspectos generales concernientes al tema estudiado. En esta medida, constituye una contextualización y está más cerca del resumen que del desarrollo del trabajo estructuralmente. Una introducción no se restringe a un canon tan claramente como las elecciones anteriores. Si bien se ha construido consenso sobre 3 puntos, se debería aparecer siempre: el objetivo general de la investigación, la relevancia del estudio, los antecedentes consultados, así como la redacción predominante en tiempo verbal presente e indicativo, la relatividad en algunos tópicos como la presentación de antecedentes o la estructura del texto. El orden, problematización, marco teórico, antecedentes, objetivos, estructura, pretende denotar la lógica deductiva en el primer segmento del artículo. En varios manuales se sugiere ubicar primero el antecedente, pero nos parece menos adecuado. Nótese también que el primer párrafo tiene una pretensión y densidad alta al incluir el tema y la justificación en el planteamiento del problema a manera de contextualización. Este sería un nombre más adecuado para esta subjeción, si no fuera porque la intención es más conceptualizada en función de una problemática buscando una concreción. Cisneros, Olave, 2012, página 52. La metodología. Este apartado describe los materiales y métodos implementados en la investigación. Los materiales no son más que herramientas, instrumentos, elementos y objetivos utilizados en el proceso de experimentación y recolección de datos. Por su parte, los métodos son procedimientos sistemáticos de manipulación de estos materiales. No todo arroja los resultados de la investigación. A nivel de la estructura, en el contenido de la metodología puede subsegmentarles en 3 partes y elaborarse en párrafos independientes si la extensión lo requiere. Estas partes corresponden a una primera caracterización del estudio, una descripción de los instrumentos y luego la explicación de los procedimientos. El orden de estas 3 grandes categorías puede no ser obligatorio. Los resultados. En este apartado se exponen los hallazgos de la investigación. Su funcionalidad consiste en la localización precisa de la novedad que aporta el autor investigador en el campo disciplinar. Presenta de manera condensa texto, tablas y o figuras, lo que obtuvo a partir de los procedimientos aplicados en la base de la interpretación de estos resultados, lo cual significa que cualquier aseveración que se realice en los apartados siguientes debe tener sustento o base de datos que represente en los resultados. La exposición de resultados es valorada como el punto neurológico del artículo de investigación. Toda la vez que muestra el producto de un proceso de investigación que es invisible para los lectores, estos productos se muestran consolidados, limpios, porque no necesariamente demuestran el proceso de recolección de información, sino su fase final. Desde el punto de vista, aunque se considere la presentación de los resultados del acontecer o el estado de realidad ajena al investigador. La manera de consolidarlos y representarlos es también una elección consciente del autor y puede orientar a la interpretación de los mismos que el apartado y la discusión y las conclusiones. Estructuralmente, la selección de los resultados se define como segmento descriptivo que puede combinar el texto con tablas, figuras para mostrar ordenadamente los productos empíricos o analíticos de la investigación. Cisneros y Olave, 2012, página 58. Las discusiones y conclusiones. En este momento del cierre del artículo, donde su autor propone una lectura particular de los hechos contenidos en los resultados antes expuestos,
Las discusiones sirven para establecer distintos tipos de relación entre datos internos como externos. Esto dota de carácter positivo del trabajo del investigador. La estructura de este apartado es más abierta. La densidad de las costumbres y la discusión determina la presentación de los elementos como un solo apartado o como dos independientes. Inclusive, en ocasiones resulta tan compleja la exposición de resultados netos sin interpretación que se opta por integrar la discusión a los resultados dejando independientemente la conclusión. En cualquier caso, los resultados son predominantes, expositivos con técnicas descriptivas, mientras que la discusión y las conclusiones se redactan bajo un modo de organización argumentativa, con lo cual instauran la defensa de una posición frente a los resultados. Cisneros y Olaves, 2012, página 62. Referencias bibliográficas usadas. Cisneros y Olave, 2012. Redacción y publicación de artículos científicos. Enfoque descriptivo, primera edición, Eco Ediciones, de la página 39 a la 62. Gracias.